Noticia. Bienvenidos a Después de la Noticia, el podcast donde le damos la información y mucho más en una nueva etapa, porque es una nueva etapa, es un año nuevo, como bien decimos. Hoy es miércoles, caracterizado por ser miércoles joven, y por fin vuelvo a tener aquí la alegoría de tener a Liliani Martínez. Y digo vuelvo porque es la primera vez que nos vemos en este año. Claro. No por nada malo, no lo digo por nada malo. Por eso se nota esa alegría claro, que tú tienes, claro. porque aquí estamos en este primer programa, se podría decir, para nosotros este año, con mucha expectativa de que todo fluya de la mejor manera y con muchas noticias, como siempre, llevando nuestros comentarios en el día de hoy. Así mismo es. Quien se despertó con alegría fue Abinader, porque Abinader dio un remenión a la mata, como dicen, y desde que comenzó el año ya tiene varios nombramientos, algunos importantes. Destaca mucho el cambio en aduanas y en el MIPYME, que cambia y pone a Yayo Lobatón como director de Industria y Comercio y pone a Nelson Arroyo al cargo de aduanas. Manda a Ito Bisonó a exactamente... ¿A dónde iba Ito? A viviendas. A vivienda, exacto. Ministerio de Vivienda. Esos son los tres cambios que más llaman la atención. Yayo, que venía haciendo una muy buena gestión en aduana, destacada por casi la mayoría de tanto oposición como partido oficialista. Y creo que es un cambio importante porque da un gran paso. Industria y Comercio sabemos que es uno de los ministerios más populares del país. Todo el mundo quiere trabajar en Industria y Comercio, aunque se rumoreaba por gente que incluso que conozco más o menos que trabaja en el ministerio, que ya Ito desde hace tiempo quería moverse, que desde hace tiempo quería salir de ahí, independientemente hizo también una buena gestión. Creo que todo el mundo conocía bien el ministerio por Ito, aunque tuvo, ahora que recuerdo, un pequeño problema con el tema de la gasolina. Recuerdo hace 2 años. Por eso sonrío cuando tú dices de la buena gestión, porque muchos nos quedamos esperando con el tema de la gasolina. El tema sí. De la fórmula de la gasolina. Del octanaje, claro. Aunque ya supimos, ya vimos desde hace tiempo que hay un subsidio y que se ha quedado al menos congelada en lo que ha sido el precio que hasta ahora tiene, pero con la carga que se le ha dado al gobierno. O sea que yo creo que en ese caso de Ito, claro que hay muchas aristas en el ministerio de qué ocuparse, pero uno de los que más la gente estaba pendiente era de la gasolina, y creo que ahí se le quedó la tarea pendiente. Sí, tú sabes que yo creo más. Ahora que hablando contigo, analizándolo mejor, es más un tema de popularidad que de buena gestión. Ito sí es de las caras del gobierno, de los ministros más populares de todo el gobierno y del PRM también. Más ya hacer un escrutinio de toda su gestión, habría que cogerlo con pinza, como tú bien dices, porque sí. El tema de la gasolina hizo mucho eco. Al día de hoy la gente ya no cree si la gasolina regular o la premium tienen diferencia. No, lo que pasa es que también que se popularizó mucho cuando el presidente Abinader en su primer gobierno empezó a nombrar muchas de las personas que fueron colocadas en los ministerios tenían una popularidad muchas veces con ese tema, o sea, con un tema en particular. Pasó, por ejemplo, con Carlos Pimentel cuando fue a la dirección de compras y contrataciones, que sabemos el impulso que tenía a nivel de la lucha contra la corrupción. Por eso uno decía, por eso es que van pegando, como uno dice. Ito Bisonó se popularizó también con el tema de la fórmula de la gasolina, y al ir al Ministerio de Industria y Comercio, todo el mundo pensó también que ese iba a ser su fuerte. Por eso digo que también se quedaron como esos temas un poco cortos. Pero entrando un poco en el comentario de los nombramientos que tú dices, yo no lo llamaría nombramiento. Para mí, eso fueron modificaciones, reemplazos, fueron cambios, fueron movidas de fichas. ¿Por qué? Porque no podemos decir que hay un total cambio o que hay un total nombramiento si estamos viendo las mismas figuras del partido, del PRM, en otras instituciones. Ahora, que se ha sustituido a 2 o 3, como Tony Peñaguaba y también como que es un caso, el de la Dirección de Impuestos sí. Internos, sabemos que se han sustituido, que no han sido colocados en otros lugares, pero estamos viendo las mismas figuras en otros cargos. O sea que
que ya lo vimos incluso cuando el presidente a veces han estado sonados en algunas instituciones por casos de corrupción, algunos de sus funcionarios. Lo que hacen es que los retiran, pero los mismos que están en otra entidad, lo que hacen es que lo mueven. Entonces, no hemos visto muchas veces los resultados de mover como tal al funcionario, a la persona. Entonces, esperamos que esta vez pueda de verdad haber un cambio, por así decirlo, como mismo es el eslogan del gobierno, y que pueda funcionar. Porque hemos visto, por ejemplo, por decirte un caso, el ministro de Trabajo, Luis de Camps, que fue llevado a educación. ¿Y qué hemos visto en educación? Estamos viendo un muchacho que no está yendo a la escuela a 2 días de haber comenzado. Lo que parece fue que se utilizó como un parche, tal vez, para limpiar la gestión de Ángel Hernández. Exactamente, entonces el gobierno parece estar acostumbrado a solamente cambiarnos el perfil de la institución, pero con que tú me cambies a un funcionario no se va a sanear lo que está dentro, porque ya imagínate que tengan un año en el cargo esa persona que han cambiado y uno no ha podido decir, se hizo tal cosa, ¿entiendes? Ha habido tal avance significativo, principalmente en el tema de educación, y me refiero mucho a eso, porque en el día de ayer, cuando dimos ese recorrido por las escuelas, las vimos vacías por el tema del tranque que siempre ha habido entre educación y la ADP, que la ADP dice una cosa y el Ministerio de Educación dice otra, pero aquí se hace lo que diga la ADP, principalmente los profesores, porque aunque el MINER sea que le pague, educación sea que le pague, ellos hacen lo que dice la ADP. Entonces, al final, seguimos viendo, por ejemplo, un sindicato que, si bien hay que reconocerle ese poder que tienen dentro de la unificación de sus miembros, también estamos viendo un Ministerio de Educación que muchas veces se queda muy flojo con el tema de cuando tiene que doblarle el pulso a los maestros o a la ADP. Y ojo, que ahora se va a unir con el MESI y es mucho más grande el ministerio. Mucho más y la carga que viene. El consenso que tiene que lograr el ministro es mucho mayor, porque ya de por sí una de las cosas que más se dicen es que a los profesores no les gusta lidiar con alguien que no sea profesor. Y en el caso de Luis Miguel de Camps sabemos que no lo es. Exacto. Entonces, en el caso de Ángel Hernández había un poco más de consenso, pero sabemos que la gestión tampoco fue la mejor. No, y que no se escucha. Yo entiendo que tú tienes que escuchar que se está trabajando. Por ejemplo, en algo tan sencillo, que lo comentaba con los compañeros, algo tan sencillo como hacer que los niños y hacer que los padres vayan a la escuela el primer día después de unas vacaciones. Sabemos que el primer día, el segundo, es medio... la presencia es baja, pero tú tienes tantas facilidades como que los muchachos tienen almuerzo, que tienen un horario extendido, que los padres ahora se trabajan más que antes, que tienen que volver a las oficinas. Entonces, si hay tantas facilidades, ¿por qué no vuelven a las escuelas? Entonces hay un trabajo pendiente todavía del mismo Ministerio de Educación. No es tú subir una publicación en Instagram o mandar una nota de prensa diciendo que mañana vuelvan a las escuelas, para que entonces salga la ADP solamente diciendo no vayan y no van. Entonces, esperamos que esto que está repitiendo el presidente Luis Abinader ahora, por ejemplo, en un Ministerio de la Mujer, que en el día de hoy precisamente mencionaba la Fundación Vida Sin Violencia, de que en el 2025 hubieron 59 feminicidios que dejaron a 93 niños huérfanos. Ahora tenemos una nueva ministra de la mujer, que se supone que es la institución en la que siempre está la esperanza de que pueda fortalecerse esa política para que los feminicidios reduzcan. Pero tú me traes a una figura que ya fue cuestionada por un tema de las ayudas sociales y lo que tú me haces es subirla de categoría a un ministerio. Entonces, es algo que, si bien uno entiende que hay expectativa de que la cosa mejore, te da suspicacia de que ¿qué puede pasar? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Qué va a hacer? Sí, mira, al final del año, recuerdo que en el último programa hablábamos de qué hace el gobierno para mantener las cosas, vamos a decir, en orden, para mantener el status quo. Y es renovar o
reemplazar directamente a quien le va fallando. Que creo que es el caso exacto de Tony Peñaguaba. Ya Tony Peñaguaba venía Salió caro dando el fallos vino. desde hace 2 años. Recuerdo el problema que tuvo con la repartición de los tarjetitas de Supérate, que eso le llamó la atención a todo el mundo. Y este año, en diciembre, todo el país vio que en medio del caso Senasa, él publicó un video que ese video lo condenó. Incluso Exacto. vi un escrito del Diario Libre que lo ponía tal cual, un vinito que costó un trabajo. Y un tema también que tuvo con los artistas, que Sí, repartió claro, una exacto. vez un dinero. O sea, ¿qué te digo? El gobierno necesitaba remover esa figura, más no buscar a alguien que haga un mejor trabajo, que es lo mismo que estamos hablando en el caso de educación. Mira, yo recuerdo mucho el caso del Ministerio de la Juventud, que movieron al ministro que hacía un trabajo, vamos a decir, módico, regular, y lo movieron al ITLA y pusieron a un joven que no hemos visto nada del Ministerio de la Juventud. Es el mismo caso que está pasando ahora con el Ministerio de la Mujer. Remueven a Mayra González a Mayra Jiménez, porque ella necesitaba, ya había cumplido el ciclo, ya había sido criticada en varias ocasiones. Ponen a una Gloria Reyes que ya va ganando terreno, va ganando popularidad, sin haber hecho un trabajazo en Supérate. Un trabajo normal, pero que ya ha ganado peso. No, porque con el parte paso de del la tiempo. popularidad, entonces son a veces cuestionamientos. Claro, esos porque- cuestionamientos, pero ¿qué te hacen? Lo que hace el gobierno es renovar o modernizar, por lo menos esos ministerios, darle una cara mejor. Que es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el Ministerio de Industria, perdón, de Interior y Policía. Pero ¿cuál es la garantía entonces? Claro, ahí es es que voy. esté el gobierno. En Interior y Policía remueven a Chu Vázquez, ponen a Faride y le dan una nueva cara. Ahora, que se haya trabajado más por esos cambios, eso nada te lo garantiza. Yo entiendo y por lo que veo es que el trabajo sigue siendo casi el mismo. Faride sí tuvo un impacto, vamos a decir que contundente en Interior y Policía los primeros meses, pero ahora hemos visto que hace un tiempo que ya Faride le ha bajado al yugo con el que había empezado. Entonces es lo que creo que los cambios, estos son cambios de imagen, cambios que vuelven a regular el status quo, pero que no traen nada nuevo, realmente no traen mucho aporte. Es lo mismo también que los cambios, por ejemplo, en agricultura. Limber Cruz ya había sido muy criticado, tuvo problemas con el pollo, tuvo problemas con el arroz, tuvo problemas con los agricultores, ya se necesitaba un cambio y traen a una persona que logra un mayor consenso. Fíjate que un empresario que viene del sector arroz, que hay un sector aquí muy potente. Pero también hay esa costumbre de que cada vez que suena un funcionario, por así decirlo, lo que hacemos es destituirlo. Pero ¿qué tuvo que pasar en Senasa después? Tuvo que venir una judicialización porque vinieron los sonidos y mira dónde terminó. También esa es otra arista que hay que ponerle ojo porque lo que se hace es, por ejemplo, en el caso de Tony Peñaguaba, que si hubo unos fraudes con las tarjetas de cómo se entregaron o no, que si hubo un dinero que se entregó a unos artistas que no pasó por el proceso que debió pasar, que si hizo tal anuncio de tal manera, ¿cuáles son las consecuencias para esos funcionarios? Solamente destituirlos y ya. Entonces también, si hay un tema como pasó en Inavie también, que fue destituido el pasado director Víctor Castro por mismos temas que podrían tener unos indicios hasta de corrupción. Por eso es que digo, también no debería de quedar solamente en esta destitución, sino que debe haber algo más por ahí de que haya una investigación, el por qué el sonido. Solamente vamos a olvidarnos de esa persona que salió y ya, y lo que hizo, si lo hizo bien o lo hizo mal. Eso es algo que también hay que ponerle atención. Yo creo que justamente por lo que estamos hablando ahora mismo, es que aplaudo no la creación, la vuelta a la vida del Ministerio de Justicia, porque libera y le da mucho más espacio y mucha más habitación al Ministerio Público para que pueda investigar estos casos. Porque a veces somos muy críticos en el Ministerio Público, pero cuando uno se pone a leer las funciones que tiene, es imposible que da abasto, incluso con el presupuesto. Solamente el año pasado con el caso de Senasa, pero también con el caso de Intran, también con el antipulpo, con el pulpo, con el calamar. Y además, administrar los recursos. Las cárceles también. Los pocos recursos que tiene, que a veces cuando vemos que están Jenny Berenice y Wilson Camacho, es que son ellos. La construcción de Palacio de Justicia, ¿sabes? Hay que hablar claro. Cuando vemos que son Wilson Camacho y Jenny Berenice, es que son ellos. Ellos y 5 más. Entonces, aquí te digo,
a veces hay que uno sea un poco más condescendiente, entender que ellos no pueden hacerle un escrutinio a todo el Estado, pero estamos en proceso A. Mientras más se independicen, mientras más se le vaya quitando funciones, más ellos pueden hacer estos escrutinios. Por ejemplo, nosotros decimos, sí, deberían ser auditados toda su gestión. Incluso el Invercruz se estaba quejando de eso mismo, de que le están auditando su gestión, que es lo Eso que hay debe que hacer, ser. lamentablemente. No lamentablemente, que debe ser así, deben hacerte esa audición a tu gestión. Ahora, si ellos no tienen la capacidad de hacerlo, siempre va a pasar desapercibido, que es lo que sucede siempre. Es que lo que podemos estar enseñando es que tu mayor consecuencia sea destituirte. Ujú. Pero, ok, ellos van a tener hasta áreas privadas donde desarrollarse y sus propios negocios y todo. Mira, yo te voy a decir Quizás algo. eso lo que le quita es un salario y algo que tenían que entonces tiene que venir la auditoría para ver si tenían algo extra o no. O sea que por eso es que no solamente se debe quedar ahí. No, claro, y te voy a decir algo, y lo digo muy claro, si no se hubiese destapado algo tan grande en Senasa, Santiago Jacín hubiese sido destituido y ya. Exacto. Es lo más probable que él hubiese sido destituido y ya no se habla más del tema. Fue exactamente lo que pasó con Hugo Vera. Lo que sucede es que luego se vio que era algo un poco más grande y ya él pisó cárcel un mes, fueron 29 días exactamente. Y ya nadie habla de eso. Ya nadie habla de eso. Porque incluso hasta los mismos medios se encargan de enterrar los temas, pero ya eso, No, porque que ya son es un tema demasiados para otro temas. día. Incluso nosotros también tenemos más temas, porque Claro. es que son muchos. Pero mira, no podemos dejar pasar por alto el tema de Venezuela. Ya todo el mundo sabe lo que sucedió en Venezuela. A principio de año el presidente Donald Trump nos sorprendía con la captura de Maduro. Lo que muchos pensamos que era totalmente imposible, se hizo posible y pasó. Ya ahí los cuestionamientos entran de si fue así, si fue una negociación, si realmente sucedió. Ya eso vamos a quitarlo sobre la mesa. Vamos a hablar sobre lo que sí sucedió. Nosotros como país, tanto Cuba, iba a decir Cuba, nosotros, Puerto Rico y varios países de la región ayudaron a que se dé la operación. Más nosotros no dimos Colaboraron directamente como dando recursos, ni dando aviones, ni dando tropas, pero sí colaboramos y Estados Unidos nos agradeció, que eso fue algo que aclaró el canciller, porque ya, a ver, cualquier ayuda que directamente de la República Dominicana es incluirse en un conflicto que puede tornarse bélico, y yo creo que nosotros nunca hemos sido un país de meternos en esas guerras. No solo que puede ser un conflicto que puede ir a lo bélico, sino que también se sigue cuestionando la legitimidad o no del arresto de Nicolás Maduro, que como se sabe ya está en los Estados Unidos. O sea que el gobierno lo que sí ha sido reiterativo, el República Dominicana como tal, ha sido reiterativa de que no reconoce, y lo dijo desde las elecciones, no reconoce la posición en la que se estuvo Maduro como presidente cuando las elecciones hubo tantos cuestionamientos, cuando a nivel internacional se solicitaron actas, cuando el mismo pueblo se volcó a decir que no fue a quien eligieron. Entonces, en eso sí, la República Dominicana ha sido firme, incluso también ahora con el nombramiento, la autoproclama que ha tenido la vicepresidenta, también han dicho que eso no lo reconocen, porque ¿qué más ahora que fuera quizás no en lo inmediato, pero lo que se espera es que pueda haber unas elecciones que de verdad sean democráticas y de verdad el pueblo elija quién quiere tener y quién debe estar ahora? Mientras esté el proceso de transición, se sabe que esto duraría más y que no es lo visible a corto plazo, pero sí creo que República Dominicana no se ha mantenido como tan ambiguo como decirlo, pero sí ha evitado el referirse directamente como tal a lo que ha sido este arresto, sino de la situación ya democrática que ha estado en Venezuela. Y el canciller también establecía hoy que no salieron aviones de acá dentro de esa operación que se hizo para capturar al presidente Nicolás Maduro, ya que sabemos que días antes con la visita se habían establecido acuerdos para el aterrizaje de aviones estadounidenses. Por eso creo que fue algo también que se aclaró en el día de hoy.
Mira, en cuanto a la posición con Venezuela, yo tengo mis sentimientos encontrados. Si te soy sincero, puedo decir abiertamente que tengo miedo. Y te digo que tengo miedo porque es una situación que, aunque tiene precedentes, no tiene precedentes tal cual. Si hemos visto el caso de la intervención en Panamá, hubo intervención en Colombia en su tiempo. Aquí mismo hubo intervención 3 veces. Nosotros tuvimos intervenido en el 13, en el 17 y en el 65. Ahora, lo que hemos visto hoy es algo que va a marcar un precedente en la geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque ahí vemos a un Estados Unidos que sirve como juicio, no como juicio internacional. No estamos hablando de que Maduro le está rindiendo cuenta a la ONU o a cualquier entidad internacional, a la Corte Internacional de Justicia. Está rindiendo cuenta a Estados Unidos directamente. Eso es un llamado de la atención, no cualquiera, es a todos los presidentes del mundo que sean de oposición, porque resulta y acontece que desde el año pasado hacia este año, ya antes de que Trump llegara, que todo el mundo sabía, mucha gente sabía que Trump iba a llegar al poder, y luego de que llegara, los países están tornando sus ideologías hacia la derecha. Eso no es un secreto para nadie. Hemos visto el caso de Honduras, como hemos visto el caso de Chile, hemos visto el caso de Argentina. Todos esos países se están tornando hacia allá y se está creando un bloque alrededor de Trump. Pero ese bloque es impuesto. Estados Unidos ya lo ha hecho, esto mismo, de cambiar la dirección del continente. Lo hemos visto desde los años 20, de los años 40, de los años 50. Más, esta es una declaración de intención a lo que hace Trump. Es que él está dispuesto a hacer lo que sea por remover a sus enemigos. Y yo digo más también esa estrategia, porque yo lo mencionaría como una estrategia de que los cargos han sido por narcotráfico. Cuando, al igual que la esposa de Maduro, cuando vimos tanto que previamente se habían hecho ya algunos bombardeos y también algunos operativos en torno con este mismo tema. Entonces, por eso es que no ha sido una corte internacional, sino hacia los Estados Unidos por este tema que específicamente se ha puesto para poder tenerlo capturado allá en los Estados Unidos. Y por eso es que más está ese tema de la legitimidad y de que si el proceso fue o no lo adecuado, pero mientras Donald Trump y los Estados Unidos están haciendo y están demostrando que donde quieren entrar, entran. Pero mira dónde entra la doble cara de la moneda. Justamente meses antes, a principios de diciembre, en las elecciones de Honduras, el presidente liberaba a Juan Orlando Martínez, que es el expresidente de Honduras, que estaba preso en Estados Unidos por tema de droga. Entonces, él libera a quien es su aliado, que está preso por el tema de droga, pero a otro lo apresa y lo condena en Estados Unidos por un tema de droga que es de oposición. Entonces, aquí es que te digo, cuando utilizamos los argumentos y nos llevamos de la narrativa que nos venden, es muy fácil seguirla, porque sí, yo me alegro por el pueblo venezolano, tengo muchos amigos venezolanos que están contentísimos de que haya salido Maduro de la presidencia, o de la ilegítima presidencia, como lo quieran poner. Sin embargo, es la forma y cómo se hizo todo. Y cómo ver si eso prospera, porque justamente con la forma, con los cargos, con los antecedentes como estos, hay que ver qué tanto prospera el que sea condenado, el que se mantenga en los Estados Unidos, en que hayan pruebas suficientes. O sea que también eso puede hacer que quizás la cosa flaquee. Claro, y ese es el problema. Yo lo digo simple y llanamente, espero que realmente la cosa mejore en Venezuela, pero como bien decía, cuando hablábamos de las elecciones hace casi un año, era que el pueblo es que tiene que accionar y elegir ellos su persona e imponerla. Porque ¿qué va a suceder? Estados Unidos va a imponer la de ellos. Exacto. Y eso lo hemos visto, ese caso, 1001 veces. Lo hemos visto en todo el continente histórico. Esto que está pasando no es de hoy, no es de ayer, no es de hace un año, eso ha pasado históricamente en todo el continente. Estados Unidos ha construido el continente a su imagen y semejanza. Lo ha hecho desde la doctrina Monroe, señores. Es algo que siempre se ha visto. Esta no va a ser la primera vez y da miedo que se vaya repitiendo, porque ya Trump habló y dijo que se cuide Colombia y que se cuide Cuba. Bueno. Entonces, así la cosa no va a progresar. Tú sabes que en el día de hoy justamente es lo que hace que surjan estos comentarios, como en el día de hoy que en Santiago hubo una protesta de defensores de Nicolás Maduro que decían que lo que se quieren es quedar con los recursos. Incluso vimos que en esa nota de nuestro compañero Junior Marte,
se presentaba un conflicto entre una venezolana que allí estaba junto a las personas que estaban a favor de Maduro, y ella decía que qué abusadores eran ellos defendiendo a alguien que le ha hecho tanto daño a Venezuela, y que justamente ella está aquí por esa misma situación de no poder estar en su país por lo mismo que ha pasado dentro de este régimen. Pero entonces tú tienes a personas que hacen el comentario como de que se quieren quedar con los recursos, y entonces es algo que quizás, si bien tienen que cuidar los Estados Unidos de que lo que hayan hecho se mantenga la narrativa de que haya sido por el narcotráfico, de que se haya puesto ese cargo, aunque dentro de todo quizás sabemos que al final es para esa misma libertad del pueblo venezolano. O sea, y por eso siempre van a estar entonces incluso divididas estas opiniones, y esto también se vio que es bastante pasional, por así decirlo, el tema en lo que es, porque tú tienes personas que solamente ven hacia un régimen de que de quizás hasta organización, hay gente que lo pueden poner, mientras tú veas a decenas de migrantes que no han podido ver a su familia desde hace años porque han sido totalmente exiliados. Entonces, esperemos que este tipo de situación tampoco se repitan, porque así como defendemos, o así como cada quien tiene su opinión, hay que respetar la del otro, y todo el mundo tiene derecho a protesta y dar su punto. Mira, es que algo que sucede en este mundo de hoy que tenemos, que es bipolar, solamente hay dos polos, o derecha o izquierda, o blanco o negro, no hay un medio. Entonces, cada lado intenta anular al otro. Extremo. Lo que son anti-Maduro dicen que nadie apoya a Maduro, y no es cierto, mucha gente lo apoya. Sí. Y lo que apoyan a Maduro dicen que los otros son traidores a la patria. Exacto. Entonces, aquí no hay nunca un punto medio. Se arma un tema pasional. Es lo mismo que con Trump. Quienes lo aman lo defienden a muerte, y quienes lo odian le desean la muerte. Exacto. Entonces, es un tema que hay que siempre intentar buscar un punto medio. Por eso, ese país no tenemos tanto conflicto político, porque este país es muy céntrico en cuanto a su política, a los sentimientos. Aquí sí, hay algunos sentimientos encontrados con algunas personas que han pasado la historia, pero aquí nadie le tiene un odio intrínseco a Abinader o a Leonel o a Danilo. Sí hay gente que es más eufórica que otra, pero no tenemos ese sentimiento desarrollado tan pasionales. Pero también hay que entender el contexto. La crisis migratoria de Venezuela es la más grande de la historia, por encima de la de Exacto. Siria. Ya si nos vamos a civilizaciones antiguas que se han trasladado tal vez, pero en el mundo moderno la crisis venezolana migratoria es la más grande que hay. Hay venezolanos en Colombia, en Perú, en Chile, aquí en España, en Nueva York, pero grande cantidad de comunidades. Entonces sí, entiendo por dónde va a ir la cosa, pero ahí es que entra la frase que fue primero, el huevo o la gallina, porque hay algunos que te dicen que la crisis migratoria es por Chávez y Maduro. Hay otros que te dicen que es por Estados Unidos bloquearle lo que ellos podían haber hecho. Entonces, Donde lo vean, es un tira y jale realmente. todo Pero es de como donde te se digo, vea. yo le deseo lo mejor de lo mejor a la comunidad venezolana aquí y en todo el mundo y en Venezuela, porque son personas que realmente son muy trabajadoras y que a donde sea que van causan un gran impacto. Eso es. Nosotros nos estaríamos despidiendo ya, hemos agotado el tiempo de hoy. Estoy ansioso por volver el miércoles que viene. Aquí estaremos el Aquí próximo estaremos, miércoles. pero aquí Dios también mediante. estaremos mañana, así que nos vemos mañana aquí mismo en Después de la Noticia. Bye.